pero yo también no concibo la medicina sin sacrificio y sin un poco de sufrimiento. Y me preocupa que hoy en día eso se ha ido un poco de lo con que los nuevos había. profesionales, dices. Sí, ya no se puede, no se sufre mucho, y creo que aunque se trata de una masacre, creo que uno sí lo forma el sacrificio. Y sí creo, de verdad espero no equivocarme, pero a ver, mi experiencia en el hospital de niños y en general, porque conozco a mis compañeros de la universidad, a los compañeros con los que he trabajado y trabajo, y yo sí creo que el médico adentro sigue siendo el mismo, y nosotros de verdad queremos que nuestros pacientes estén bien. Fe en que ya es que se nos está acabando y va a haber una necesidad espiritual de retomar lo más básico, lo más básico, lo más espiritual, lo más interior, lo más espiritual, insisto. Sí, lo más interno. Creo que sí, yo creo que sí, porque yo ya veo que ya no hay mucho que ocultar, todo es ruido, y creo que el ser humano, nuestra sociedad, va a necesitar silencio. Claro. Silencio y calma. Qué bueno. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast. Hoy vamos a estar hablando un poquito ahí del área de salud, de trasplantes, de la caja, de la Teletón, de todo el proceso que lleva los trasplantes, que aquí antes de cámaras nos hemos dado cuenta que es todo un proceso difícil de llevar, ¿verdad? Y que Costa Rica ahí va en el camino. Y bueno, hoy tengo dos invitados. Hoy tengo a mi compita, David. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Dani? Pura vida. David López. Para Hace servirte. rato, ¿verdad? Hace 2 años estuvimos aquí. Hace 2 años. Hace 2 añitos, Dani, sí. Estamos episodio 80. 80 ya, Dani. El episodio 80. Yo recuerdo que el mío fue como por el 6 o el 7. Ajá. Por ahí anda. Ahí todavía el otro día hice un recorte del video y ahí lo tengo en mis redes sociales. Lo tengo. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a un experto en el tema, al doctor José Pablo Garbanzo. ¿Cómo está, Doc? ¿Todo bien ustedes? Ahí está el respectivo aplauso. Gracias, ¿verdad? gracias, no me lo esperaba. Bueno, Doc, hemos estado hablando de todo un poco, ¿verdad? Y aquí más o menos, ahí para los que están viendo esto, ¿cómo se presentaría usted en este momento como doctor, como persona? ¿Cómo haría esa presentación? Bueno, soy una persona cuyo camino lo llevó, me llevó caminando, haciendo el camino en realidad, descubriendo un mundo de la medicina que en realidad en mi adolescencia y en mis inicios de la universidad tampoco pensé que iba a terminar caminando por este rumbo, y que me encontré con una profesión obviamente muy interesante, y que más allá de lo que la gente dice, cuando la gente le pregunta, ¿por qué estudias medicina? Es que yo le quiero ayudar a la gente, y es un poco romántico. Sí. Y no, y de hecho... Pero es verdad. Es verdad, para usted es real. Es verdad. He escuchado a muchos doctores decir que por plata nada más. No, yo lo que creo es que realmente es una gran oportunidad para ayudarle a la gente. Okay. O sea, eso es lo que creo que es verdad. O sea, si es por eso, lo encuentra. Igual creo que todas las profesiones y en lo que sea que uno haga, tiene la misma oportunidad. Pero el tema con el que uno trabaja le brinda una oportunidad que puede beneficiar mucho a las personas y a sus familias y a su entorno. Entonces me encontré con eso, y en el camino uno va diciendo también. Yo me acuerdo que cuando comencé, y perdón que empiece a hablar tanto, pero... No, tranquilo, que, para eso es. Para eso es el espacio. Empieza uno a decir, no, yo voy a estudiar medicina, y entonces uno dice, ¿qué quieres ser? A ver, no voy a decir también que viene un poco de la imagen y de la imagen que genera el médico. Entonces, pues uno sí se imagina con el estetoscopio en el cuello y con la gabacha blanca, en aquel momento en que se usaban gabachas todavía. Eso casi está en extinción. Ah, ¿verdad? Es una fuente de contaminación, en realidad. Okay. Igual que la corbata. Ya no van a ver casi médicos con corbata en los hospitales, porque eso es un vector de infecciones, y entonces nos hemos ido simplificando en la vestimenta. Y entonces uno dice, no, yo quiero ser cardiólogo. O sea, ¿por qué cardiólogo? Si uno ni siquiera sabe nada del corazón, pero porque está elegante ser cardiólogo. Pero poco a poco uno va caminando. En la época en la que yo estudié medicina, todavía lo trataban a uno un poco mal, y uno, no solo los médicos viejos, los que ya andaban, los dueños del festival, sí regañaban mucho y trataban mal,
pero además el sistema te maltrataba más que ahora. Pero yo también no concibo la medicina sin sacrificio y sin un poco de sufrimiento. Y me preocupa que hoy en día eso se ha ido un poco de lo Con que los nuevos había. profesionales, dices. Sí, ya no se puede, no se sufre mucho y creo que aunque se trata de una masacre, creo que eso uno sí lo forma el sacrificio. Y entonces uno va caminando y va viendo, además se encuentra un montón de animales en la selva. Y además ves, ya yo quiero, la verdad es que cirugía, ya no me gusta cardiología, yo ni sabía que era cardiología, entonces uno va viendo en el camino. Y entonces, para tratar de concretar en la respuesta de lo que me estás preguntando, soy un médico cirujano que terminó en una lindísima área que es el trasplante de hígado, que ha definido mucho no solamente mi profesión, sino mi vida. Pero además soy una persona con una familia que adoro, que estoy tratando siempre y más ahora que nunca de que algo que me apasiona tanto como la medicina y los trasplantes de hígado y los niños no me afecten mi posibilidad de disfrutar también mi familia, porque a quienes primero quiero servirles a ellos. Tengo un hijo de 5 años que se llama José David y que me ha hecho también vivir de una forma diferente mi ejercicio profesional en el hospital de niños. Y aunque trato de no hacerlo para que no se vuelva un martirio, también no puedo evitar ver a mi hijo en los pacientes del hospital de niños y a los papás y a las mamás que pasan las noches ahí con ellos, dispuestos, y entiendo la disposición que tienen. Que te da una extra empatía. Se ha vuelto duro, más duro, pero también se ha vuelto más apasionante. Entonces, para tu especialidad es el trasplante de hígado en niños. Yo soy cirujano de niños. Soy cirujano general de niños. Luego salí y me especialicé en trasplante hepático y cirugía de hígado y vías biliares en niños y en adultos. Y cuando comencé a hacer esto, no había cirujanos, casi nadie hacía lo de hígado. Entonces fue un poco entrar en el tema de los adultos también. Trabajé 12 años en el Hospital México en adultos y en la práctica privada también. Y desde hace 6 años, bueno, y en el Hospital de Niños concomitantemente, porque yo sí soy cirujano de niños y el Hospital de Niños ha sido mi casa. Y regresé exclusivamente al Hospital de Niños desde hace 6 años y me enfoqué en esto. Hago cirugías y tengo ejercicio en adultos, pero es mi casa el Hospital de Niños y los pacientes principalmente son los pacientes pediátricos. Ahora, ¿cómo es que llega David a esta historia? Ahora sí, entramos una intro. ¿Cómo es que Dani, hay un vínculo entre ustedes? Sí, Dani, vos sabías, bueno, estábamos comentando fuera de cámaras, que yo desde que tengo 4 años, más o menos, yo soy paciente del doctor José Pablo Garbanzo. Ahí estuve escuchando, me sorprendí, no sabía. De hecho, se saludaron tan amigablemente y yo dije, puña, pero bueno. Es una historia muy bonita, es una historia que yo siempre digo y es por eso que personas como el doctor José Pablo Garbanzo son personas que, te decía yo y te comentaba en cámaras, a mí me gusta darles este espacio de visibilidad. Creo que es importante. Es importante porque son médicos que, si bien es cierto, tenemos médicos extraordinarios, hay médicos que siempre siembran un precedente y impactan vidas. Y yo creo que desde la óptica de paciente, yo podría decir desde la óptica de paciente, el doctor José Pablo Garbanzo marcó mi vida. Le puedo decir que desde los 6 años era paciente de él en el Hospital Nacional de Niños, un hospital al que yo le debo muchísimo, una calidad en el servicio de atención, desde la parte humana, desde la parte clínica, extraordinario. Y bueno, las vueltas de la vida, el doctor José Pablo Garbanzo vuelve a entrar en el papel de médico, digamos, en mi caso, por una patología ya nueva, una nueva patología, una nueva curiosidad. Así llegué yo a la casa del doctor José Pablo Garbanzo, ¿verdad? Que es en su consulta privada, ahí fue donde pude volver con él. Pero más que eso, te decía que para mí es importante dar ese espacio o ese momento de visibilidad para escuchar, Dani, para escuchar un poquito qué hay detrás de la investidura médica, qué hay detrás de la especialidad, de la bata, de la corbata, del uniforme, del estetoscopio, del bisturí,
de Sí. todo lo que el doc ya nos estaba comentando. Y yo puedo decir, soy un testimonio vivo de que cuando fui operado en el 2007 en el Hospital Nacional de Niños, ¿Del eh, hígado fue o de qué? a mí me operan, bueno, démosle el espacio al Ajá. especialista para que explique la cirugía Ujú. ¿Vos lo de- operaste, David? Sí. No. Ok. Sí, el famoso Mesorex, ¿no? ¿Cómo Ujú. podríamos Uy, explicar? eso es complicado para explicárselo hasta a los médicos, Ok, porque Meso, de una meso. este manera... tema, Sí, Mesorex. sí, es una técnica para Suena una... como Toy Story esa vara. Sí, suena Sí, como sí, algo así. en realidad es un... El problema que tenía José David es... qué fácil es aprenderme su nombre, José David. Es un tema de una obstrucción de venas en el abdomen, que son venas que van hacia el hígado. Hay sangre que tiene que pasar a través del hígado, hay sangre que no. Ok. Lo que viene de los intestinos y del vaso pasa a través del hígado. Entonces tienen, voy a hablar así, pues, Sí, sí, porque sí. todos Sí, 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 entendamos, por tienen una supuesto. tubería aparte. Entonces la sangre que llega al intestino y la sangre que llega al vaso eh, sale de ahí por una tubería que se llama el sistema porta, que va y pasa a través del hígado. Para entenderlo de una manera, cuando nos alimentamos, toda la materia prima que se produce de la alimentación va a la fábrica de nuestro cuerpo, que es el hígado, y entonces tiene que ir con esta tubería allá para que allá reciba todo el tratamiento. Ok. Y además ahí se desechan cosas que no se funcionan, lo que no se necesita. Es un órgano maravilloso, realmente. Ujú. Y hay otra sangre que es la de los miembros inferiores, las piernas, otras partes, los riñones, que no van a través del hígado. Esa sangre va por otra tubería que se llama la vena cava y va directo al corazón. La que va a través del hígado pasa a través del hígado y luego llega también a la vena cava y también va al corazón. Pero son dos caminos diferentes. Ok. El sistema porta en José David estaba obstruido. Y se obstruyeron las tuberías y había que buscar una forma de llevar sangre, porque si esas tuberías se obstruyen, sucede lo que sucede en el peaje de Escazú, que Ok. se empieza a Sí. formar una presión a ciertas horas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso genera una enfermedad, digamos, o una consecuencia que se llama hipertensión, que todos han escuchado hipertensión arterial, pero es hipertensión portal, porque es del sistema porta. Entonces, empieza Ujú. la congestión y los carros que están desesperados por avanzar buscan ¿Cómo? rutas alternas. Ya. Esas rutas alternas o están hechas o el cuerpo las fabrica y se generan varices, que son venas con mucha presión que buscan caminos. Entonces, la sangre necesita llegar al corazón y, en esos caminos puede haber ruptura de esas varices o esas venas que sangran muchísimo y pueden generar la muerte de un paciente por sangrado ya sea en el esófago, que es el tubo que comunica la boca con el estómago. Ahí se hacen varices adentro en Ok. el abdomen, Internas. internas, Ok. y cuando se rompe una de esas varices en el esófago, Sí, un es un sangrado sangrado interno. masivo, puede ser masivo, y lo que hace es vomitar. Si no vomita, la sangre sigue por el tubo digestivo del intestino y más bien defeca sangre. O también se pueden formar hemorroides por ese mismo problema. Entonces, todas esas rutas alternas forman todo un complejo de hipertensión portal. El vaso también, que les comentaba que la sangre del vaso también tiene que pasar por el hígado, pero si la tubería está dañada o tapada, el vaso también empieza a hacerse más grande. Puña. Se Un pone colapso, congestivo. digamos. Es un tema. No es un tema agudo necesariamente, es un tema progresivo en el tiempo, porque el cuerpo va jugándosela, haciendo venas y haciendo estructuras para... Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hicimos en aquel momento fue poder conectar venas del intestino con una vena que cuando estamos en el vientre materno está permeable Ok. naturalmente, pero cuando nacemos se cierra, ya no se necesita, y es una vena que pasa a través del hígado. Entonces lo que hacemos es buscar esa vena que ya estaba tapada, volver a fabricarle el orificio que tenía para poder crear esa vena otra vez que ya no está funcionando, pero volverla a hacer funcional y pegar el sistema del intestinal, el venoso intestinal, a esa vena para que pase a través del hígado, con la ventaja de que la sangre
va a volver a pasar a través del hígado. Necesitamos que pase por ahí y no llegar por otras rutas sin pasar por el hígado porque genera otras consecuencias. Si me pongo a hablar de eso, es un Sí, nos va a tema dar aquí. enredado. Ajá. Es un tema enredado, pero bueno, al final de cuentas es una forma de evitar que la persona fallezca por un problema que finalmente lleva a eso, probablemente, porque la presión sigue subiendo y subiendo. Hay que buscar alternativas. Creo que a José David, gracias a Dios, le ha ido muy bien porque ha pasado los años. Yo lo conocí, era un carajillo. Sí. Llegó Literalmente con el 4 papá. años, Sí, ¿verdad? sí, 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 chiquito. Sí. con el papá que estudiaba medicina en aquellos años, así como José David, extrovertido y fácil de comunicarse con él. Ujú. Lo recuerdo bien, hace muchos años no lo veo. Ah, no, lo vi hace poco, Sí, creo. sí. Sí, cierto, lo vi hace poco. Y le ha ido muy bien porque volvió a la consulta, lo volví a encontrar, vi los rasgos del carajillo que había conocido. Yo, o sea, ya este chaval yo lo conozco, pero sí me costó acordarme bien porque sí tiene una cara que se conserva muy, muy Ujú. infantil, en el buen sentido, Sí, sí, sí. Ajá. porque conserva muchos rasgos, pero sí ya estaba grandote, así que creo que le ha ido muy bien. Tania, a mí me gustaría aprovechar este momento, tal vez como para preguntarle al doc, Claro. desde la parte, vamos a ver, yo, en virtud de un paciente como yo, que tuve una complejidad y me imagino que también estás acostumbrado a ver pacientes aún más complejos, con quizás hasta en riesgo social, ¿verdad? Y todo el sistema de atención que tienen el Hospital Nacional de Niños. Y yo te lo decía, ¿cómo hace el doctor José Pablo Garbanzo, más allá del médico, más allá del cirujano? ¿Cómo hace para conectar en los momentos difíciles de vulnerabilidad de los niños, de los padres? Como por ejemplo en el caso mío, ¿no? De repente no recordaré Sí. muchas cosas porque yo estaba muy pequeño, Ujú. pero ¿cómo abordas eso, Doc? Desde la parte humana, ¿es un reto? ¿Te duele? ¿Cuáles son las sensaciones que recorren al doctor José Pablo Garbanzo fuera de la investidura y de la parte, digamos, profesional? El no es fácil, la verdad, no es fácil. Se vive, habemos de todo, como en todas las profesiones. Habrá algunos, tal vez, afortunados que no sufren mucho con los pacientes, pero en realidad yo lo califico como una grandísima oportunidad. Es un gran privilegio el que tenemos las personas que podemos hacer lo que gracias a Dios yo hago, porque de ahí nos dan la gran oportunidad de tratar de ayudarles. Y con eso yo trato de asumir mi responsabilidad que me queda grande, porque es muy grande la responsabilidad de ayudarle a la gente. Y lo que trato sinceramente, y se lo comenté en algún momento a José David, aquí se trata de ser sincero en, en que la persona sepa que uno de verdad quiere ayudarle. Y si uno no sabe qué es lo que tiene que hacer, aceptarlo. Muchas veces no sabemos. Es más, en la medicina, lástima que ya yo no me acuerdo todo lo que aprendí en algún momento. Como en todo, uno hay muchas cosas que ya no usa y no recuerda. Pero creo que esto, la herramienta para llevar las cosas adelante es la honestidad la honestidad con uno mismo, de, de tratar de ayudarle a la persona que tiene enfrente y que esa persona o ese grupo familiar sienta que de verdad el que está ahí, a quien vinieron a buscar, que muchas veces ni lo habían visto nunca en la vida, pero ponen la mano en las vidas de esas, la vida en las manos de esas personas, que a mí siempre me sorprende eso también. Es que hay muchas cosas que me sorprenden a mí de esto. Y entonces, ser honesto con uno mismo y tratar de ayudarle. Ujú. Y que se sientan, por lo menos en esos 15, 20 minutos, media hora, una hora, de que quien está ahí de verdad está preocupado. Vamos a ver, lleguémosle al problema. Y si no puedo, pues por lo menos decir, mira, no sé, vamos a ver con quién te conectamos que nos pueda ayudar. Sí. Para mí esa es la función de nosotros. No es necesariamente salvarle la vida a nadie. De todos modos, a nadie se le salva la vida. Se le prolonga un poco, pero al final el desenlace va a ser el mismo. Entonces aquí salvar vidas no es exactamente la frase. Es tratar de buscar la posibilidad y concretar la posibilidad de ayudarle en ese momento y en lo que se puede ayudar. Sí, lo que hago, que es muy delicado, sí, los pacientes que veo en su mayoría son pacientes con enfermedades que
probablemente los llevarían a morir. Y eso es una gran oportunidad, es una gran responsabilidad, es un gran reto, es muy emocionante también, tengo que decirlo, es muy emocionante. Y satisfactorio. Es satisfactorio, es doloroso, uno siempre quiere ganar, Sí, y yo siempre quiero ganar. Ujú. Y para nosotros ganar es que salga bien, pero no es infrecuente la lamentable situación de que las cosas, aunque usted haga lo mejor o haga lo mismo en todos los pacientes, las cosas vayan mal y el paciente fallezca. Y haya que hablar después con las familias y que están afuera de un quirófano esperando una buena noticia. Y tienes una mala. Y hay que decir, y uno sí quisiera salir por la puerta de atrás y salir corriendo y no enfrentar ese momento. ¿Y cómo se afronta ese momento, Doc, digamos? ¿Cómo es el antes, el momento que ves al paciente ir y tener que comunicarlo? Es lo peor, es la peor parte. No hay nada peor. No existe, no existe nada peor. Uno cuando nos pasa esto, y creo que sí es interesante mencionarlo, y ya cuando uno también se va haciendo un poco más viejo, ya también uno va volviéndose, digamos, más experto, porque tiene más experiencias, y entonces uno va teniendo una responsabilidad más grande, incluso de enseñarle a otros, ¿verdad? Ajá. Y entonces ya cuando uno va llegando a ese punto, yo creo que también ahí hay que ser valientes. No son pocas las veces, más de una ya no son pocas, pero que hay que salir y dar la mala noticia. Y de verdad, uno lo que quiere, uno siente que uno se va a ir en un hueco. O sea, uno siente que, y probablemente uno además siente que se va, y uno quisiera irse en un hueco y desaparecer y no tener que enfrentarlo. Pero yo creo que parte de este trabajo es enfrentarlo. Y la verdad es que uno va a ir, ok, uno no quiere enfrentarlo, pero los que van realmente a enfrentar la situación son los que van a recibir la noticia. Claro. Entonces yo creo que lo menos que uno puede hacer, o sea, es un deber de uno, sobre todo cuando ya uno está a la cabeza de un grupo de personas, un programa de trasplantes o un grupo de cirujanos, un servicio, y sobre todo cuando son niños, porque es que es muy duro, a los papás darles una noticia de que el paciente falleció en quirófano o que falleció después de un procedimiento o que no pudimos y las cosas salieron mal, lo menos que merecen es que nosotros vayamos y le digamos y estemos listos para que la reacción sea cualquiera. Nos pueden, yo siempre voy listo para cualquier cosa. A veces temeroso de que hasta me peguen y a veces deseando que me peguen, porque uno se siente muy dolido y uno también se siente culpable. Es inevitable sentirse frustrado, incluso inservible, inútil, chapa. Sí. Y uno se siente responsable directamente de lo que acaba de pasar. Y por supuesto que la gente llega y te dice, no, mira, vos hiciste lo mejor, tu intención no era esa, siempre fue la mejor. Sí, pero se agradecen los comentarios, pero uno al momento lo vive y punto. No hay forma, no hay buen comentario. Y en esos momentos de tragedia, porque estamos hablando de la tragedia, pero también vivimos momentos lindísimos. La mayoría son buenas noticias. Okay. Pero en esos momentos de tragedia he vivido muchas experiencias de agradecimiento cuando las personas, los papás o las personas adultas o las familias te agradecen y te dicen Dios te bendiga, que para mí una de las cosas más lindas que le pueden decir a uno es que Dios lo bendiga. Es como un agradecimiento muy, muy puro. Cuando las familias o las personas, a pesar de la tragedia, te agradecen y te bendicen, eso es lo más, es el agradecimiento más puro. Y es una gran satisfacción que ellos entiendan que uno hizo todo lo posible. Pero también, bueno, la agarran mucho con Dios también. Sí. Y es muy duro. Las personas reaccionan de muchas maneras y sí, he visto personas que nunca me han pegado, pero sí, por dicha, pues yo han tenido ganas y tienen toda la razón. Pero bueno, sí he visto reacciones violentas, digamos, y las que sean. Eso es que cómo saber uno quién y cómo va a reaccionar. Sí. Pero sí, voy a irme no puedo no referirme a las buenas noticias. Claro. O sea, y las malas noticias, ¿cómo las maneja el doctor? O sea, ¿tienen algún proceso de terapia?
Es algo que se hace. A nivel humano, sí. Sí, el humano, ajá. Deberíamos, pero no. ¿De verdad? Deberíamos, pero no. Ahí uno va cargando, hay que tener cuidado en esta conversación de que no me ponga triste, pero uno va ahí, yo creo que uno va llenando un saco de tristeza eh, y, sí, uno creo que uno no se recupera de ninguna de esas situaciones. Creo que uno sí deberíamos recibir terapia. Yo pensaría uno que es como parte de la profesión, que alguien externo que los cuide, que los envíe. No, la verdad. No existe eso. Hay bastante resistencia ahí. No tenemos eso y sí, han dicho y todo, pero también uno se hace el valiente, seguro, ¿verdad? Y dice, vamos y o sea, póngase las pilas, papá, que aquí la cosa no termina. Yo me acuerdo cuando comencé en la medicina, en el servicio social allá en Buenos Aires de Punta Arenas, y me acuerdo que un paciente llegó, hizo paro, yo era un carajillo y apenas empezando a vivir experiencias de esto, llegó un señor y con un dolor en el pecho y hizo paro al frente y empezamos todos a tratar y nos subimos en la ambulancia dando masaje y todo. Llegábamos en la carretera, esa estaba terrible, la Interamericana Sur, y llegamos a Pérez Celedón tratando de que llegara con vida ahí para ver si en el nivel del hospital de Pérez Celedón podía hacer algo. Y no se logró, el paciente falleció. Y fue a regresar a Buenos Aires a buscar al hijo del señor que estaba en un bar. No estaba tomando, pero estaba en un bar porque estaba esperando qué noticias le traíamos. Ahí empieza uno ya a vivir esos momentos y a buscar. Cuando pasó la ambulancia, el señor nació. Es un pueblo quieto, era un pueblo un poco quieto en aquel momento, no sé cómo estará ahora, no vuelto. Y salió el hijo del bar a ver cómo les había ido con el papá. Y le tuvimos que decir ahí en la calle que no lo habíamos logrado, que había fallecido. Y fue muy duro, el muchacho es un hombre joven, se puso a llorar y todo lo lógico. Y luego regresé a la clínica de Buenos Aires y había un montón de gente, porque yo era el médico del fin de semana y me fui para Pérez Celedón. Entonces yo llegué y estaba eso lleno de gente. Y lo primero que vi fue un dolor de unas amígdalas inflamadas. Ya, el show tiene que continuar. Exacto, ese es el mensaje. Diferente. Se acabó aquello y bueno, papá, esto sigue y aquí tiene toda esta gente y vamos para adelante. Entonces es un poco lo que también uno aprende, yo creo. Sigue, vamos, están todos esos. Hay que tratar de que salga mejor la próxima vez. ¿Y para vos el tema Dios y medicina? Es totalmente... Yo no me imagino la medicina sin Dios. La gran mayoría de los... No hay que menospreciar lo que hacemos, pero yo creo que la gran mayoría de las cosas que salen bien es porque Dios actúa en cada momento. Hay cosas que yo no puedo explicar y que se resuelven. Y la verdad es que yo sí le pido a Dios siempre que no nos deje solos, porque esto es muy duro y necesitamos que Él esté ahí. Ese es mi concepto. Entiendo a quienes no piensen así, pero yo no puedo dividir una cosa, es más, no puedo dividir ni la medicina ni nada de Dios. Y en medicina y en lo que hacemos, si no confiamos en Él que nos puede ayudar, creo que las cosas no van a salir bien. Las cosas salen mejor si uno tiene presente a Dios. Lo tengo clarísimo, lo veo clarísimo en la práctica diaria. Y cuando salen mal, sí, no hay que tener cuidado de no decir que cuando salen bien, gracias a Dios, y cuando salen mal es culpa mía, ¿verdad? Pero creo que hay que fortalecerse con Él cuando salen mal, no queda más. Doc, ¿vos crees que dentro del gremio, dentro de la función médica, a nivel individual, por supuesto, porque no vamos a generalizar, existe el ego en la carrera de medicina? Totalmente, muchísimo. Yo pienso que unas cucharaditas de ego siempre no podemos sin eso. Necesitamos ego, ¿verdad? Bueno, vos lo sabes mejor que yo. Sí. Pero claro, sí, es durísimo. Somos muy... ¿Y qué opinión le das de ego. A que incluso las estadísticas a nivel mundial nos dicen que los médicos son las personas que más se nos están suicidando actualmente? ¿Por qué crees que de repente se da ese fenómeno? ¿Por qué, por ejemplo, en Colombia este año, no sé si has estado al tanto de las noticias, hemos tenido
3, me parece, entre 3 o 2. No sabía ese dato, me Sí, está es un impactando a mí dato también. perturbador. Ajá. 3, 4, 5 médicos, residentes, estudiantes, no sabría decir, decidieron quitarse la vida. Y dentro de los estudios que se han hecho, la carrera de medicina es la que más suicidios tiene a nivel profesional. Mm. ¿Qué se vive ahí, Doc? Más allá de yo siempre decía, o digo, o he dicho, que, bueno, a mí Dios me ha dado la oportunidad de rodearme de muchos médicos en mi familia, y entonces me ha tocado ver las dos caras de la moneda. Yo he tenido la bendición de ser paciente Ujú. y he tenido la bendición de ser el hermano, el hijo, Ya. el amigo de un estudiante de medicina o de un médico. Y el sesgo social de lo que se espera del médico es tremendo. Yo decía el otro día en mis redes sociales, Dani, y me Ujú. llovió, Ajá, ajá. me llovió porque yo decía que al médico a veces hay que humanizarlo un poquito más. Del médico se espera lo mismo, igual de lo que esperaríamos de Thor, de Spider-Man, del Doctor Strange, ¿verdad? Que son estos seres inquebrantables, Ajá. indestructibles, semidioses Con todas las respuestas, tal y vez, con ¿verdad? todas las respuestas. Y a veces de Ujú. repente el médico no las tiene y no Ujú. tiene por qué tenerlas. Al fin y al cabo, eh, es un ser humano, es una persona, igual que vos, que tiene dolencias físicas, dolencias emocionales, problemas Ujú. Ujú. espirituales, problemas sociales, problemas de deudas económicas, ¿verdad? Pero tenemos un concepto social del médico de ganan 5 millones de colones todos, de ahí para arriba, y el médico no se puede equivocar. Vos vas donde el mecánico, te cambió una pieza que no era del carro, huevón, se le olvidó. Ujú. Pero el médico no tiene ese derecho, y al no tener ese derecho hay un sesgo enorme alrededor que golpea, Doc, que golpea la parte, no tanto el doctor o la doctora o el especialista o el especialista, sino al ser humano que hay detrás de la función o el ejercicio, ¿no? Yo creo que, bueno, en cuanto a los suicidios, habría que ver casos, ¿verdad? Casi que individuales, porque es que pueden ser razones. La expectativa que uno tiene, que es difícil cumplirla, uno vive cosas duras desde el principio. Desde el principio, uno, por lo menos cuando yo estaba en esos años del principio, uno lidia con la muerte y es muy frustrante. También puede ser porque hay muchas personas que estudian medicina, creo, esto es una percepción. Estudian medicina viendo Grey's Anatomy y viendo, Doctor y House. todos creen que van, a ver, la expectativa es todos van a ser como los que están ahí, Ujú. haciendo de todo, porque pues también seguro por limitaciones de presupuesto, los mismos actores tienen que operar el cerebro y tienen que operar el trasplante de hígado. Ajá. Eso no es así, Lejano ¿verdad? completamente de la Pero realidad, entonces, Doc. claro, sí, no, eso es un nivel de especialización muy alto, ¿verdad? Pero entonces, claro, todos se imaginan y me imagino también que entonces puede ser un poco doloroso ver que la competencia es durísima, no toda la gente puede llegar a hacer las cosas que se ven en televisión, Ujú. que tampoco es fácil, ¿verdad? No es un lecho de rosas, ya hablamos de eso hace un ratito, también si te Ujú. metes a jugar en las grandes ligas vas a perder en grande también. Ujú. Pero claro, cuando probablemente puede ser que te veas y de repente estás, que es valiosísimo y que es la base de nuestro sistema y de cualquier sistema de salud, en la medicina primaria, y tal vez no era tu expectativa, entonces habría que ver si hay un tema de expectativa. Yo quería ser el cirujanazo, ¿verdad? O el Doctor House, que todo lo sabe, y que Sí. es, ¿verdad? Y que Y tiene estas epifanías, ¿verdad? claro, y todos, todos Mientras son toma café. guapísimos y todas son Ajá. lindísimas, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Pero de repente estás en una consulta alejada o viendo 4 o 5 pacientes por hora Ujú. y tal vez no te tratan bien y nadie te respeta y también a veces te dicen, doctor, ¿y usted qué especialidad tiene? Y entonces el médico te dice, no, yo soy médico general. Y después de una licenciatura, Sí. de haber estudiado muchísimo, de haber trasnochado muchísimo, y te hacen sentir que no son nada, ¿verdad? Un médico general. Claro. Y hasta que se desinfla la gente, ¿verdad? Sí, Y eso es una injusticia, claro. ¿verdad? Ay, me estoy Entonces, sintiendo malísimo yo habrá, también. habrá que ver. Ajá. Sí, claro, porque entonces esperan que te digan, no, hombre, yo estuve y estudié allá y soy un experto en tal cosa, pero Ajá. entonces hay muchos médicos generales, son la gran mayoría,
y puede ser que haya un tema de expectativas propias, de expectativa del pueblo, ¿verdad? Y también creo, llama mucho la atención eso que mencionabas antes, de que yo creo que esto del tema del ego, el tema del ego es una responsabilidad de los médicos, digamos, es un tema de todos, sí, probablemente, no necesariamente lo había visto así, pero es, Daisy, a ver, si se espera tanto de uno, también me la voy a creer, ¿verdad? Entonces voy a hacerles caso, voy a hacer, si esperan que sea Thor, voy a sentirme Thor, y entonces voy a ponerme pesado. Por encima de... Puede ser, pero Sí, creo que... Sí, no es tener un ego grande, es un ego te fuerte. lo digo porque... Eso es importante. Te lo digo porque en virtud de paciente, Dani y Doc, yo he tenido la experiencia grata. Puedo decir que de X cantidad de médicos que me han visto, 100 son buenos, por poner un número, y 2 han sido ni siquiera malos. Vamos a ver, no es malo. Es que de repente, a veces yo creo que hace falta un ejercicio, y siempre lo he dicho, de atravesar, digamos, al paciente a través de la conversación. De repente, a veces, uno como paciente no espera que te manden los exámenes más sofisticados o más rigurosos. A veces es el cómo el médico pueda manejar la conversación, el cómo pueda abordar tu caso desde la empatía y lo puede hacer mejor. Les cuento una anécdota. En psicología nosotros estudiamos a Freud, y Freud aporta uno de los grandes hallazgos dentro de las teorías, dentro de la teoría psicoanalítica, y es la cura por medio de la palabra. Freud se da cuenta de que está viendo un paciente. Freud, para los que no saben de la audiencia, no era un psicólogo, era un neurólogo, era un médico. Entonces, este sesgo que hay de que era psicólogo o no era psicólogo, no era psicólogo, era un médico neurólogo, que empezó a descubrir cosas interesantes después de que atendió a un paciente que estaba en una fase terminal por una enfermedad neurológica, y el paciente llega un día a una de las sesiones donde estaba con él y le dice: yo ya no quiero que me dé más medicamento. A lo que Freud llega y le dice: bueno, pero esto es lo único que lo mantiene a usted vivo. Entonces el paciente le dice: sí, pero yo ya no quiero renunciar a esto. Quiero renunciar a esto. Y entonces Freud le dice: ¿y ahora de qué van a tratar nuestras consultas? Quiero hablar, solo quiero hablar. Ahí es donde se sienta el precedente de lo que conocemos en psicología hoy como la cura por medio de la palabra. Indistintamente del enfoque psicológico en el que se trabaje, el hablar con el paciente de las cosas que le aquejan más allá de lo físico, pues mejora. Incluso puede mejorar la sintomatología física, y es ahí donde se cura. Entonces, cuando yo encuentro médicos, Dani y Doc, que tienen eso, como lo tiene el doctor José Pablo Garbanzo, que más allá de que haya una afinidad, de que haya una empatía porque ha llevado mi caso y demás, es un médico que te pregunte: ¿y tu día cómo está? ¿Tu familia qué tal? ¿Y qué estás estudiando? ¿Y te gusta lo que estás estudiando? ¿Y dónde te duele? De verdad, lamento mucho que te esté doliendo ahí. Vamos a ver cómo hacemos para mejorarte eso. Y te sonría, ¿verdad? Pero existe a veces, no sé si será por el ejercicio, si será por lo alto y demandado que puede ser a veces ser médico, no lo sé, lo desconozco, pero es complicado tratar usted como paciente de expresar una afección física mientras tenés al personal al que le estás, como decía el doc anteriormente, le estás dando toda tu confianza de tu parte física, o sea, le estás dando la vida en tus manos, prácticamente en sus manos, y que no te vuelva a ver. Y que anote y anote y anote. Y entiendo por el giro en el... Y hemos estado ahí también. Vos has estado ahí. Todos, yo creo que en sí. alguna proporción, los que no somos médicos y nos ha tocado ser, digamos, pacientes, hemos estado de ese lado en el que pues pasa. Y entiendo, obviamente, si estamos hablando de la consulta pública por los temas y la dificultad en las listas de espera y lo rápido que debe de ser, uno comprende de repente un poquito, ¿no? Pero pasa en la privada también, en la parte en la que vos estás, digamos, pagando por la consulta, y el médico se enfoca solo en esa parte física 100%.
Sí. Creo que lo ve como una parte que se debería de ver como una parte integral. Hablábamos de eso justo antes de las cámaras, ¿verdad? Y yo le decía, le preguntaba al doctor esas diferencias entre lo privado y lo público, ¿verdad? Sí, y bueno, una de mis preguntas era si en lo público los doctores tienen un tiempo por paciente o cómo funciona esto, ¿verdad? Porque yo a veces también, o sea, bueno, tuve un asunto, tuve que ir como 7 veces al hospital porque las 3 veces que fueron yo sentí que no me dieron pelota y ya la última fue que fui, ya estaba intoxicado porque me dieron algo que no era, ¿verdad? Entonces me sentí como que tenían como un tiempo limitado conmigo para escucharme y mandarme algo y ¡fum! Y sigamos, ¿verdad? ¿Es así, Doc, eso? ¿O cómo es? ¿Cuál es la intención real de lo... Y no es que lo público sea, lo privado sea lo perfecto, ¿verdad? Pero en esta cantidad de personas que van a lo público, hay un tiempo por paciente que tienen que cumplir cuando llegan a consulta o cómo funciona Sí. Cuando es para consulta ustedes. externa, sí hay tiempo. Hay tiempo. En la medicina, digamos, primaria, o medicina general, hay un tiempo para más corto y en la medicina especializada hay un tiempo un poquito más largo, pero igual tenés una cantidad de pacientes por hora. Si es un paciente nuevo, tenés un poco más de tiempo, pero si es un paciente subsecuente, se le llama. O sea, si ya no es la primera vez que viene y ya está la historia en el expediente y eso, ya hay menos tiempo y hay que cumplir con ese tiempo. Ujú. Y ahora, incluso hace unos años para acá, probablemente por malas conductas de los médicos y también por vicios del sistema, ahora ya los pacientes llegan, digamos, y para que no esperen también, ¿verdad? Entonces los pacientes llegan, digamos, los de las 10 llegan a las 10, no llegan a las 7. Antes llegaban todos a las 7 de la mañana, ¿verdad? Ajá. Y entonces se iba sacando ahí el trabajo. Ahora llegan a la hora, creo que para que vayan dedicándoles su tiempo en cada hora y no sea que también los veo todos rápido y para irme rápido, ¿verdad? Ujú. Entonces llego, los veo todos de 7 a 9 y entonces ya salí con la consulta, ya me voy. Y entonces no se les dedicaba el tiempo por paciente que tiene que hacerse. Ha habido cambios, yo creo que buscando mejoras, pero al final de cuentas sí se automatiza algo que no es automático. Eso es muy difícil, ¿verdad? Estamos lidiando con este tema complicado de la salud de la expectativa Ujú. y sí, lamentablemente, y es lo que me gusta a mí de la medicina privada, y creo que es lo que le gusta a los pacientes, porque digamos en la cirugía, le comentaba yo antes, la cirugía que uno hace como cirujano es la misma. O sea, los pacientes tienen que saber que así debe ser. Ujú. Digamos, la cirugía que voy a hacer yo en un hospital privado o un hospital público es lo mismo, voy a ponerle el mismo empeño y me voy a estar igual de preocupado. Pero la relación con el médico, bueno, aparte de la infraestructura, que probablemente tiene algunas ventajas, Ujú. la posibilidad de que haya un familiar siempre con el paciente ahí en la noche y pueda dormir. En los hospitales públicos no se puede. Eso es una ventaja, pero además la comunicación y la relación médico-paciente con la familia y con los pacientes es mejor porque hay más tiempo, hay más calma y eso es lo bonito para uno de la medicina privada. Porque ahora, regresando al ego, yo creo que el ego nos puede evitar, o sea, nos impide disfrutar la medicina. Yo creo que la medicina, lo bonito de la medicina, Ujú. aparte de la cirugía, que a mí me encanta operar, y cirugía grande, pero yo creo que lo bonito es la interacción con la gente, digamos, esta conversación. La parte social, Es que ajá. eso es lo más bonito. Hace poco estuve ocupando un cargo administrativo muy intenso durante 4 años y me tuve que alejar un poco de la parte clínica y la relación con los pacientes y con los papás de los pacientes en el hospital de niños. Y cuando dejé esa responsabilidad administrativa, he vuelto a tener un poco más de tiempo y pausa y entonces vuelvo a eso que es lo más bonito, a hablar con las personas de lo malo que está pasando, pero además de explorar un poco sobre lo que las personas tienen. Además, es la mejor forma para acordarnos del paciente, es hablar de todo el tema. O sea, vamos a ver, a mí me pasó una vez cuando estaba en el San Juan de Dios rotando en internado, eso es cuando tenía
24 años, y tenía que llegar tempranísimo al San Juan de Dios porque había que saberse todos los pacientes y llegaba un doctor bravísimo a regañar a todo el mundo y si uno no se sabía los pacientes eran gritos. Y a mí me costaba mucho aprenderme, el de la cama 1 es tal cosa, este pasó esto. Claro. Y yo lo que hacía era al principio agarrar el expediente y tratar de meterme el expediente en la cabeza de memoria. y rápido el otro. Y me iba como un quebrado, me iba malísimo. Me regañaron muchísimo. Cuando empecé a lograr el cambio fue cuando en lugar de ver al paciente, a la persona, empezaba a hablar con la gente, me contaban cómo era y entonces ya don fulanito es aquel señor que es una historia de él, no es él lo que dice el expediente. Y yo eso creo que es lo bonito de la parte médica y la parte privada, volviendo a ese tema, te permite eso, si vos querés. Hay de todo. Sí, por supuesto. Pero si vos querés, la medicina pública también, no es que es imposible, pero es más difícil. En el hospital de niños tenemos mayor posibilidad de interactuar, los papás siempre están ahí, alguien tiene que estar ahí. Le comentaba que la visita en los hospitales de adultos más bien a veces coincide como cuando ya no hay nadie, ¿verdad? Sí. En la parte pediátrica sí tenemos una posibilidad de hablar. Entonces creo que esa es una de las ventajas de la medicina privada, esa calidez o comunicación que le permite a uno el tiempo. Y qué bonito, Dani, porque, digamos, yo recuerdo, tengo recuerdos muy vagos, destellos, pero cuando a mí me operaron, ¿verdad? Desde el primer momento en el que se conversaba de la cirugía, y yo estaba niño, de eso sí me acuerdo perfectamente, para mí como niño, y hoy lo entiendo desde otro montón de vertientes, el médico se convierte en un superhéroe para el niño. Y yo recuerdo que más de una vez mis papás me sobornaban porque hay que hacerte una gastroscopía con el doctor. Nunca se me va a olvidar, a eso voy. Cuando un médico te cambia, te marca, jamás se te olvida. Yo recuerdo mi gastroenterólogo de niño y hoy siempre que puedo lo recuerdo y bueno, probablemente sí se acordará que era el doctor César Muñoz, el doctor César Muñoz. Él fue mi gastroenterólogo de toda la vida. Entonces yo recuerdo que cuando yo iba a las gastroscopías, porque había que hacerlas muy habitualmente, él llegaba con una empatía, con una voz ahí de medio ridiculicilla, ¿verdad? Ahí de niño. Y me decía, mira, esto va a ser así, así, así. Y te hablaba directamente a los ojos mientras te dormías. Entonces eso te daba una tranquilidad. Y yo recuerdo, y hoy lo puedo decir, en virtud de un paciente, que para mí era terrible. Me tocó varias veces ir a las consultas y no encontrar al doctor José Pablo Garbanzo y encontrar a alguno de los otros del equipo o tal vez alguno de otros que no eran de los 3 habituales que siempre estaban. Y ya el corazón a mí se me quería salir porque la conexión era tan íntima, ¿verdad? Y se construye al fin y al cabo una relación, porque no es decirte, a mí me empezaron a ver desde los 6 años, toman la decisión de operarme a los 10. Hay un lapso de 4 o 5 años de relación, pero hay una conexión. Y es en esa parte en la que yo digo que es algo que yo considero, y lo considero, esto es como lo decía el doctor, esto es una percepción, y yo considero que esto lo estamos perdiendo. Yo considero que esto lo estamos perdiendo. Como paciente, te digo, a mi experiencia, considero que se ha disminuido. Quizás no lo vamos a perder, que yo doy fe y quiero creer que no lo vamos a perder. Pero cada vez más mi círculo de amigos, no sé si vos también compartís esto, Dani, como paciente que has sido, veo que tienen comentarios muy, muy desconfortantes con respecto a sus experiencias con los médicos, ¿verdad? No me atendieron bien, se portó muy grosero, no me alzó a ver, me dijo que lo que yo tenía era payasada, que hay términos a ese nivel. Entonces, yo digo, hoy, Doc, ¿crees que estamos mejorando en esa parte? ¿Hemos avanzado? O más bien, que ahora lo hablamos detrás de cámara, esta
parte de digitalizar todo, de que estamos tan metidos en redes sociales y todo esto más, nos ha tratado, nos ha llegado a deshumanizar un poco, como para perder eso que tal vez antes sí era más tangible. Yo creo que nosotros los médicos no somos una especie aparte ni diferente. Todos vamos juntos en un retroceso como sociedad Qué bueno. Ajá. que se refleja en todo. Sí. Y yo creo que, claro, estamos hablando de los médicos, pero creo que esto es de todos. Nuestra sociedad, Sí, yo creo, a nivel general nos preocupamos menos por el otro. claro, Sí. estamos preocupándonos menos. Ujú. Creo que somos más materialistas. Creo que la aceleración del día a día también. Tratamos tal vez de producir más. Entonces todos los procesos más rápidos para ver si logro sacarle más jugo al día. Entonces creo que es posible que sí haya una pérdida de esos valores, que es una pérdida colectiva, no es No es del gremio. independiente del gremio. Ok. Y sí creo, de verdad espero no equivocarme, pero a ver, mi experiencia en el hospital de niños y en general, porque conozco a mis compañeros de la universidad, a los compañeros con los que he trabajado y trabajo, y yo sí creo que el médico adentro sigue siendo el mismo y nosotros de verdad queremos que nuestros pacientes estén bien, por el bien de los pacientes y por el bien de nosotros mismos, Claro. por el bien hasta de nuestro ego. Y yo a veces, bueno, si el paciente se ha beneficiado del ego del médico, pues qué dicha, el paciente viene porque le ayuden. Sí. Ujú. Pero por la razón que sea, yo creo que nosotros, los médicos, sí queremos, la gran mayoría, sé que no es general, no todos piensan y actúan de esa manera. Claro. No podemos sentirnos orgullosos de todos los médicos. No, eso es Pero algo yo que... sí creo Ajá. que la mayoría, no sé qué tan amplia, la Ujú. mayoría queremos que las cosas con nuestros pacientes salgan bien, queremos hacer bien nuestro trabajo. Tal vez no somos cálidos, hay médicos con problemas de comunicación, Claro, por supuesto. los que caen mal, y pues ni modo, ¿verdad? Son personalidades también. Claro. En la medicina privada, una ventaja, volviendo, podemos escoger. Sí. Eso es una ventaja. Ujú. Y eso es una gran ventaja. En Total. el otro no. Y vamos a encontrarnos de todo. Gente que no sabe ni hablar, gente que no sabe ver a los ojos. Ujú. En nuestra niñez y en nuestra infancia ni siquiera había tanto diagnóstico del espectro autista y de que si Sí. tenés alguna, y creo que todos tenemos algo de eso. Sí, todos. Y entonces, quien te veo, Algo tenemos. tal vez es un problema que tengo de comunicarme, Claro, por ¿verdad? Lo sabes Sí, bien sí, sí. también. Entonces, Ujú. sí creo que vamos en retroceso todos juntos, lamentablemente. Como No sé sociedad. qué vamos a hacer para volver a recuperarnos. Espero y creo que sí. Y creo también que la mayoría de los médicos sí queremos que las personas estén bien. Sí nos gusta y mantenemos esa vela dentro de nosotros de que queremos ayudarle a los demás, que fue en la gran mayoría de los casos la razón por las que nos metimos en esto. Ya después uno se va deformando y lamentablemente también seguimos, tal vez vemos todas las cosas como rutina. Es difícil seguir estando sorprendidos por la maravilla que nos maravillaba antes. Claro, como esos cambios. ¿Vos qué opinión le das a todo esto, Dani? No, creo que esa respuesta que acaba el doc fue, bueno, Brutal. muy, demasiado sabia. Porque yo recuerdo el famoso doctor Miranda. No sé si han escuchado Miranda, pero por ahí, por Atillo, por los barrios del sur, No, ¿verdad? no. Del doctor Miranda es conocido, ¿verdad? Sí. Entonces muchos entre familias se hablan. ¿Y quién lo entendió? Miranda. Ah, Miranda Calidad, ¿verdad? Qué bonito. Entonces el doctor se vuelve esto parte de una Era de familia, él, ¿sí? sí. Y se corre la voz. Del Cuando pueblo. vaya, sí. Cuando vayan de Miranda, porque es que él, Calidad. ¿verdad? Calidad. En serio. No, me atendió otro. Y recuerdo una vez que yo iba buscando a Miranda, pero me atendió ahí en Azolón Núñez yo no sé si era chino, japonés, taiwanés, no sé, ¿verdad? Oriental. Era oriental. Tenía cara de oriental. Sí, y era oriental el caballero. Entonces recuerdo que yo le digo mis síntomas y me decía, ok, póngase de pie. ¿Verdad? Todo era, o sea, eran instrucciones claras, póngase de pie. Ok, voy y le voy a poner esto aquí. Entonces me tomó los signos vitales, tacatá,
siéntese, por favor, ¿verdad? Todo así, de esa manera. Entonces, y me empezó a preguntar así, como leído, ¿tal cosa? ¿Sí o no? Sí. ¿Tal cosa? ¿Sí o no? No. ¿Tal cosa? ¿Sí o no? Así, ¿verdad? Y recuerdo que ya, yo solo respondí sí, no, sí, ajá, ajá, ¿verdad? Y de repente me hace, ok, vamos a hacer esto. Y me leyó así, me leyó lo que era, o sea, como una computadora, ¿verdad? El caballero, ¿verdad? ¿Fue malo o fue bueno? No, fue bueno, fue extraño, ¿verdad? Pero al final la consulta me recuerdo que sí, que me mandó a inyectar, me mandó antibióticos y todo bien, ¿verdad? Y recuerdo que ese doctor, con esa manera, otra vez fui con una doctora, ¿verdad? Que hablábamos español los dos, y tuve que ir otra vez, y tuve que ir otra vez, y tuve que ir al punto que ya cuando llegué a la tercera vez ya ni siquiera podía hablar yo de la infección que se me hizo, esa infección me recuerdo que me llegó hasta las encías. Esa vez sí me sentía muy enojado porque iba a emergencias y recuerdo que esa doctora que hablábamos español solo escribía y escribía y escribía, ¿verdad? A la segunda me tocó la misma doctora otra vez y yo ya hablaba así, ¿verdad? Yo hablaba así y yo le decía, no es normal. Y lo que me dijo esa vez fue, deje que el medicamento haga efecto. Y yo, es que yo creo que hay algo que no está bien, ¿verdad? Y a la tercera vez, ya cuando me estaba preguntando otro doctor y yo le decía, ya no me sale la voz. Y Sí. me recuerdo que él me hace, abre la boca, ya no podía abrir la boca, yo me dolía. Ish. Y me revisa y me dice, bueno, usted lo que tiene es esto y bueno, hasta las encías le llegó. Caramba. Y claro, pasar por la penicilina, ¿verdad? El dolor de esa inyección, ¿verdad? Y dicen que Sí. duele Entonces, mucho. sí, ¿y Ah, qué, sí, y qué hay quiero que decir hacer con otra esto? cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el doctor con problemas que seguro de verdad, seguro hablaba japonés o taiwanés o algo, Ujú. pero con preguntas y un método, ¿verdad? Me atendió bien. Sí, Y el otro doctor, pues con el mismo idioma, pues, No sí. hubo pues como fue, esa ajá, efectividad. no hubo efectividad, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces sí, Interesante. sí creo que depende mucho de la persona, ¿verdad? Depende mucho del día, ¿verdad? Y como todos somos humanos, ¿verdad? Al fin de todo esto. Y sí no creo que sea algo ahorita escuchando por eso es que se hacen estas cosas y por eso este podcast se llama Gente, ¿verdad? Porque para todo hay gente. Sí, claro. Y hay que escuchar estas cosas, ¿verdad? Porque antes hubiera dicho, no, es que lo privado es mejor o lo público. No, la verdad es que Tiene en lo matices. privado, en lo público me pudo haber pasado lo mismo, ¿verdad? ¿Qué fue la diferencia? Pues fue un método y fue una persona, ¿verdad? Sí. Que no entorpece, digamos, Ajá. ahí el... Sí, entonces me gusta mucho también esto que comenta el doctor, que sí, que es algo como sociedad que de verdad vamos para atrás y eso se nota en todo, hasta la hora de manejar. Caramba, Yo sí. no sé si la gente lo nota, pero ¿por qué andamos tan violentos? Todos sabemos que andamos más violentos ahora. Ujú. En la calle se siente que todo el mundo anda más acelerado, más con ganas de pelear, ¿verdad? Entonces se siente en todo lado, en las mismas redes sociales, ¿verdad? Ah, Ahora le sí. estamos diciendo Sí. cosas como TikTok, ¿por qué la gente anda Peleándose. peleándose y diciendo las barbaridades que se dicen entre ellos, a influencers, a otra gente? O sea, entonces sí creo que totalmente hay un retroceso en toda la sociedad, pues di que se ve reflejado en todo. Hay un estigma, a mí me llama mucho la atención la parte social Ujú, porque sí, las sociedades van cambiando. Con el pasar de los años, todas las sociedades van cambiando. No, no tenemos la misma sociedad que teníamos en la Grecia clásica, por ejemplo, ¿verdad? De aquellos pensadores bueno, extraordinarios. ajá. Si hablamos de Sócrates, Aristóteles y demás. Tenemos una sociedad que ha ido eh, avanzando en temas de tecnología, Ujú. pero lo decía el otro día el doctor Mario Alonso Puig, no sé si has tenido la oportunidad de verlo a él en redes sociales. Me suena. Es un doctor español que fue cirujano bariátrico cerca de 35 años. Decidió dejar su profesión médica, dejar de practicar el ejercicio y ahora funge como un tipo de un coach de vida, podríamos decir, una persona que tiene un conocimiento muy, muy profundo sobre el humano como tal. Y hablaba de que vivimos en una sociedad que está muy acelerada y está muy estimulada, está sobreestimulada.
Esto lo decía la misma doctora Marian Rojas Estapé, no sé si la has visto en redes sociales, una psiquiatra. No, ahí me estás Habla de matando. Ya no una me pregunte porque va a quedar mal. habla Sí. de una, Sí. habla de un fenómeno que tenemos que se llama el fenómeno de la extrema liberación dopaminérgica. Y Ujú. es que estamos, pues, aquí está el Sí. problema, ¿verdad? Esos En espejos muchos de los negros. casos, Ajá. ¿verdad? De que hay un tema de desinformación, de que cuando ahora nos sentamos en la mesa ya no conversamos tanto. Para sentarnos a hablar de un tema que nos gusta tenemos que ponernos cámaras y micrófonos porque de lo contrario no lo hacemos. Suena Ujú. así, ¿verdad? Es decir, no digo que ese sea el fin de las personas que deciden, digamos, grabar un contenido, subirlo a las redes sociales. Pero a veces, ¿qué tanto estamos pensando en, ay, voy a grabar este episodio, voy a hacer esto y voy a esperar a ver cuánta aceptación tiene sin darle Claro. valor al contenido o al momento que estás compartiendo con la gente? Mm. Y esto es un fenómeno social que eventualmente tenemos nosotros hoy, que es un efecto adverso y que no se escapa, como dice el doc, no se le escapa a la medicina. No se le escapa a la psicología, no se le escapa a la banca y las finanzas. Sí. Quizás hace un meollo ahí, Doc, hace un poco más de ruido, porque la salud y el término de salud física, ¿verdad? Muchísimas veces tiene más resueno, ¿verdad? Y precisamente por eso. Entonces, a nosotros, yo como estudiante de psicología, Ujú. a mí me llama la atención porque yo sé que muchísimas veces tengo dolencias, yo personalmente, hablo de mi caso, que son dolencias que tienen un efecto físico secundario, no primario. Mm. Es decir, de repente estaba muy estresado y somaticé en el estómago y el estómago hizo de las Mm. suyas. O a veces una migraña, o a veces la famosa opresión del pecho y el dolor torácico que Sí. muchísimas veces vemos hoy, que ingresamos a las redes sociales y vemos ansiedad, depresión y vemos un montón de estos factores. Pero lo que le digo al doc es, creo que hace una fisura más profunda en la medicina, porque como estamos tan acostumbrados, y no sé qué, vos nos decías fuera de cámaras que vos sos una persona que se trata de mantener al margen de toda esta era digital, Mm. pero cómo esto puede fracturar de que ahora estamos en una sociedad de inmediatez, ¿verdad, Dani? Sí. Que si ahorita después de que grabamos nos queremos comer una hamburguesa en 25 minutos con un botón está aquí, ¿no? Sí. Me explico. Mm. Entonces, ¿cómo esto puede llegar a afectar ahora al paciente que llega y busca solución de algo más complejo hacia la inmediatez de deme una pastilla para aliviar el dolor que no se alivia con una pastilla por esta misma tendencia? Es que yo quiero creer y yo creo que nosotros sí vamos en decadencia, pero yo creo que incluso con todo el respeto para los gustos musicales, y no es un tema de ritmos, es un tema de letras, Ajá, de contenido. de contenido, Sí. lo explícito de la música y, actual, que a mí también me gusta, el ritmo. Perrea No también, doc. perreo, porque no, pero sí me gusta imaginar que lo hago. Ajá. ¿Sí has puesto Bad Bunny en tu carro, Doc? No, claro que sí. Sí, sí. Ajá. No, digamos, si depende del lugar, es Ahí, lo Sí, sí, correcto, sí. es lo adecuado. Sí, Sí, ¿Verdad? sí, Está sí. bien. Yo no, pero cuando yo escucho, yo digo, esto está cerca de llegar al punto de inflexión. sí. Sí. Vamos de vuelta. Yo casi estoy ansioso porque tengo fe en que ya es que se nos está acabando y vamos a querer, va a haber una necesidad espiritual de retomar lo más puro, Básico. lo Ajá. más básico, Más lo más espiritual, lo más interior, lo más espiritual, insisto. Sí, sí, lo más interno ya. Creo que sí, yo creo que sí, porque yo ya veo que, vamos, ya no hay mucho que ocultar, todo es ruido, y creo que el ser humano, nuestra sociedad, va a necesitar silencio, Claro. silencio y calma. Qué buena Yo esa. creo que No, vamos bueno, de ahorita vuelta. que yo, bueno, vivo aquí donde vivo, ustedes vieron, y uno de los puntos más altos fue el silencio. Lo ¿Verdad? agradeces mucho.
Yo creo que vamos de vuelta. Escuchar grillos y no escuchar carros, digamos. Yo creo que las nuevas generaciones, y ojalá nosotros también, creo que hay un interés por ahí, tal vez no se ve tanto como el ruido, pero hay un interés de interiorizar, de buscar. Sí. Estamos haciendo práctica, encontrar un poco quiénes realmente somos adentro. Por lo menos estamos iniciando, ¿verdad? Creo que sí. Porque se está haciendo, porque coincido con usted, yo veo ese movimiento, a mí me gusta y bueno, yo creo mucho en Dios, ¿verdad? Y ojalá que la gente encuentre esas respuestas en Dios y no en movimientos nueva era y cosas estas, ni mucho menos en estrellas y cosas así, ¿verdad? Pero sí creo que este movimiento de que la gente empiece a pensar y a escuchar esta voz interna, ¿verdad? Hablando de filósofos y todo, que creo que era Sócrates que decía que tenía un neuma ahí, él, ¿verdad? Que él decía que él hablaba con alguien más, ¿verdad? Y hacer este proceso de hablar con uno, ¿verdad? Y descubrirse, ¿verdad? En uno. Y bueno, a mí me gusta mucho el estoicismo y todo. Es que él, como es psicólogo, seguro yo digo, ha leído algo más que yo, ¿verdad? No, hombre, no. Entonces, yo creo que ese movimiento es muy bonito. Solo que creo que se está mezclando también con el asunto de redes sociales de tener esta intención de mostrarlo constantemente. Claro. Sí, pues. Entonces hay un punto en que si yo tengo el sentimiento de buscarlo en redes y postearlo en redes, no se vuelve interior. No, se vuelve exterior. Ajá, entonces... Esa apariencia al final. Exacto, entonces lo estamos mezclando de una manera muy extraña cuando debería ser algo demasiado interno y que se vea pero a la sociedad de los que me rodean, no de los que me ven de vez en cuando o porque les guste, ¿verdad? Sí. Y de verdad que se vea en las acciones de lo que hago día a día, ¿no? Porque las redes, siempre digo esto, casi todos los podcasts, las redes sociales son mentira. Sí. Es que las redes sociales son mentira porque ustedes nos ven aquí, se ve lindo y atrás está la cocina. Sí. Entonces, literalmente, sí, está bonito. Y está bonito también, ¿verdad? Pero atrás está la cocina, ¿verdad? Y atrás están otras cosas. Y allá hay un desorden, allá está puesto todo, la maleta donde está el equipo, allá está hecho todo un desorden, pero no se ve. Claro. Es lo mismo, alguien te dice algo así, hoy aprendí esto y mi interior, que no sé qué. Sí. Y detrás de esa persona hay otras cosas que no son. Por supuesto. Ahí hay un fenómeno bastante bonito. A vos que te gusta, que ya trajiste a colación en la filosofía. No sé si han oído hablar de la alegoría de la caverna de Platón. Platón lo explica perfectamente en la alegoría de la caverna. Platón plantea que, bueno, que si ponemos analógicamente que existe una caverna y en esa caverna hay 3 hombres que están cautivos y hay unas sombras que se proyectan, los hombres viven atemorizados porque consideran que esas sombras son reales y hay monstruos o hay algún fenómeno ahí que los está atacando y les está generando un malestar, hasta que uno de los hombres decide liberarse y dejar de ser cautivo, se va para afuera y se da cuenta de que afuera de la caverna hay un mundo, y hay un mundo que hay que ir a vivir y hay que ir a experimentar, hay que ir a tocar, a palpar, a lo que vos decís, a vivirlo, a no tomar foto. Sí. A ir a conectar. Voy a salir con Dani porque es mi amigo, voy a salir con el Doc porque es mi amigo y no vamos a subir nada. No estoy diciendo que subir sea malo, ¿verdad? Sí, no, estoy diciendo que la intención detrás de la salida o de la conexión humana no puede regirse a partir de una necesidad de validación exterior. Entonces, cuando plantea esto Platón, el hombre que sale cautivo, que estaba cautivo y se libera, vuelve feliz a decirle a sus amigos cautivos, vamos, no pasa nada, esas sombras son solo una gente que está pasando con unos palos ahí por detrás, vamos a vivir. Y lo tachan de loco, este es un loco, es un iracundo, o lo decía René Descartes en su obra literaria El discurso del método, pienso y luego existo, de ahí viene, o sea, es esa conexión de la que hablabas, Doc, de la que hablas vos, Dani, de conectar con mi ser interior, con eso que realmente sí soy, con algo que realmente sí soy y después llevarlo a la acción y no trabajar a partir del ego, que vos lo estabas diciendo, y decir, voy a dejar que mi vida la proyecte el ego, ¿verdad? Que el ego es necesario, como lo decía, es necesario, todos tenemos ego y es sumamente necesario. El problema está en cuando nosotros permitimos que sea el ego quien nos gobierne y que sea esa necesidad de demostrar. Yo tengo que demostrar, yo tengo que ser
algo más de lo que ya soy. Y en tratar de buscar ese sentido de ser, dejo de ser lo que realmente soy y me abandono, porque vivo en el futuro, en lo abstracto, en lo incierto, no disfruto el presente, En la no ansiedad. estoy en el aquí, en el ahora. Sí. Y es una cosa que yo puedo decirte que ha sido una de mis mejores terapias para lidiar con un dolor crónico que tengo. Y es eso, es centralizarme en el presente, entender que estoy trabajando hacia un futuro próximo para aliviar ese dolor, ¿verdad? Pero que el tormento de ese dolor no me impide vivir el aquí y el ahora y disfrutar del proceso y agradecer el proceso. Y creo que esa es la parte que es importante, ¿no? Que se refleja. ¿Qué pensás vos? ¿Qué decís de este momento filosófico? Sí. Yo... Falta un whisky nada más. Sí. Yo creo que a ver, yo sí creo que nosotros tenemos la ventaja, unos que somos más viejos tenemos más ventaja, de extrañar algo que no hace tantos años teníamos. O sea, nosotros conocimos un país que era un poco diferente. Tal vez también uno cae en eso de todo tiempo pasado fue mejor, pero hay realidad. Y por lo menos tenemos la ventaja de que podemos extrañar y querer regresar a algo que era más tranquilo, más callado, Sí. éramos más iguales. Qué fuerte. Me preocupa tal vez que las personas jóvenes no conocen eso, y aunque no hay que vivir del pasado, sí por lo menos tenemos una idea de algo que nos puede dar más amor, más felicidad, más alegría, más risas sinceras. En aquellos años todos usábamos la misma marca de zapatos. Yo creo que ni siquiera ustedes lo vivieron. Todo el mundo tenía el mismo tele en la casa. Cuando alguien compró televisor a color, todo el mundo compró el mismo. En serio, los tenis, todo el mundo andaba los mismos. Alguien iba a Estados y compraba algunas tenis ahí. Era una cosa rara, pero todo el mundo usaba los mismos detergentes, el mismo arroz. Éramos muy iguales. No había ni dónde comprar cosas diferentes. Entonces, esa igualdad también era una época bonita. Y tenemos como tener nostalgia de eso. Los que están ahora nuevos, recién llegados comparados con uno, no vivieron eso. Creo que tal vez tenemos que ver cómo hacemos para transmitirles esa. Ya no vamos a volver a eso, pero sí a buscar un poco del silencio y frenar un poquito. Porque ahí vamos a tener más posibilidades de encontrarnos a nosotros mismos individualmente. Hace poco me leí el libro, yo no soy muy lector, o sea, en medicina sí leo más, El poder de la hora. Me parece que es un libro que mucha gente ha leído, yo ni siquiera sabía que existía. Y la verdad me gustó mucho porque sí nos ayuda también a entender un poco eso. Es difícil de entender, creo que es difícil de explicar para él también, el autor, pero creo que sí es como fijarnos en eso que mencionabas, o sea, y es vivir el ahora. Es difícil, es un ejercicio difícil. No es que, bueno, ya yo a partir de ahora, no, esto es duro. Diario. Es duro y diario. Pero creo que sí es posible, aunque sea un poquito. Y otra cosa que tenemos que hacer, yo creo, y algo que yo hago en mi trabajo, con mi grupo de trabajo, de verdad trato de que nos riamos bastante. Hay que reírse. Sí. Hay que reírse, hay que pasarla bien. Incluso nosotros, en nuestras cirugías de 10, 12, 14 horas, con mucha acción y desesperación a veces y cansancio, de verdad que de repente ponemos música y reímos y la pasamos bien. Yo siempre les he dicho, bonito, pasémosla bien. Hay que pasarla bien, aunque sea que la estamos pasando mal, pero pasémosla bien y hay que reírse. Pero reírse cosas sinceras, no reírse por obligación también, porque a veces las risas también son hipócritas, ¿verdad? Sí. Nos reímos de lo que todo el mundo se ríe porque también tengo que reírme de lo que todos se ríen. Sí, por el trending. Pues no, riámonos de las cosas sencillas. Sí. Y ahí también vamos a recuperar un poco más de la esencia de lo que somos, y creo que sí vamos a ser más felices con cosas sencillas. Pero tampoco vengo a decir es que yo tampoco, estoy igual. Sí, todos. Estamos igual. No todos. Que todo el mundo está preocupado de cuánta plata vamos a ganar, de qué debo, de cuánto tengo que pagar, de
el estado de cuenta y todos más o menos andamos parecido. Pero creo que igual, por eso lo digo, no porque no soy el gurú para nada, soy un principiante, pero creo que sí podemos intentarlo. Y es una tarea social, sí tenemos que buscarlo como sociedad, va a llegar, yo creo que va a llegar. Va a llegar, ojalá que el precio no sea alto. Sí, sí, ¿Verdad? sí, ¿verdad? ¿Hasta qué tanto vamos a tener que llegar para devolverlo? Yo creo que ya lo estamos pagando. Sí, pero... Creo que ya estamos pagando un todavía da poquito. para más en lo malo. Exacto. Sí, sí. Pero no, pero yo sí creo que hay alguna Ahí tendencia. hay una problemática eterna. Bueno, volvemos. Después de un podcast fuera del podcast. Oigan, lleva rato sin hacer un podcast de más de 2 horas. Bueno, 1 hora y media tal vez para los que vienen viendo, ¿verdad? Pero ha estado súper interesante. Dato que les voy a decir, voy a añadir whisky a los podcasts. Ya. Saludo a Clan. Sí, por si YouTube no lo monetizo. No hay problema. Entonces, para la próxima, Doc, ahí vamos a estar con un... Viene proyecto. Mañana, ¿a qué hora? O un vinito. Va a tener vinito. Y hay whisky en el planeamiento del podcast también. Sí, para llegar. Es una whiskería. Para que llegue entonado. Saludo a Clan de Whiskeros, a Ricardo, el poseedor del TikTok más visto de este podcast. Ah, sí, buenísimo. 22 millones de reproducciones tiene ese TikTok, no sé cómo pasó. Pero es que es un mago. Lo vacilón es que a él lo reconocen, al podcast no. De hecho, eso es un error de ese TikTok, que no aparezco yo, no aparece. No, solo aparece él. Solo aparece él. Entonces, él es el que lo reconoce en el aeropuerto y en otros países. Ajá. Y a mí nadie me reconoce. Bueno, qué dicha también, ¿verdad? Porque, sí. Pero, por lo menos, le hubiera puesto un logo, algo, gente podcast, algo. No, la verdad que creció un montón las redes sociales por ese clip. Pero bueno, estábamos hablando de un poco de cosas. Vamos a ver cómo volvemos. ¿Cómo le vamos dando más giro? Yo sí quería preguntarle algo, Doc. Usted que trabaja con los niños, ¿verdad? En el hospital de niños. Y siempre he querido saber esto de un doctor y es sobre la Teletón, ¿verdad? Dentro de lo que se puede hablar, sin llegar a lo amarillista, ¿verdad? Pero usted que lo vive desde adentro, la Teletón, ¿cómo la viven ustedes? Mi palabra sería, funciona, les ayuda, se ven los esfuerzos de lo que se recauda en dinero invertidos en la institución, ¿cómo se percibe eso desde adentro? A ver, yo creo que la Teletón tiene al menos 2 funciones. Una que es evidente, que es obtener recursos que más o menos andan por $1 millón. Eso es una cosa que es útil, definitivamente. Se utilizan esos recursos responsablemente, es mi impresión. No he estado involucrado en el proyecto en sí, pero siempre soy observador de ese tipo de cosas y sí creo que se utilizan bien para adquirir equipo que beneficia directamente a los pacientes. Y las cosas que están compradas por el Activo 2030 y por la Teletón están rotuladas en el hospital. Todo lo que se ha adquirido con ese dinero tiene un rótulo o una calcomanía, un sticker de que es obtenido por la Teletón. Entonces, digamos, somos conscientes y podemos ver y utilizamos lo que se obtiene. $1 millón no es tanta plata como la gente puede pensar. Ajá. En un equipo médico se gasta muy rápidamente. Cualquier aparato muy útil, pero cualquier ultrasonido especializado cuesta $150,000. Unos 10 monitores de signos vitales de cuidado intensivo también andarán por $25,000, $30,000. Entonces, hay equipos, un equipo de tomografía, un TAC, costará $1 millón. O una resonancia, o más, o un poquito menos, pero es para también darse la idea de que no es la base sobre la cual funciona un hospital tan grande como el Hospital de Niños, con tantas obligaciones y responsabilidades que gustosamente hace. Pero también creo que la Teletón inspira
tiene una función de inspirar, de reconocer la necesidad de niños que tienen enfermedades, de solidarizarnos como sociedad, como pacientes, como institución. Entonces hay un efecto también ahí de motivar y de dar la lucha. Y es como de involucrar a toda la población en una situación que tal vez está dentro de las paredes del hospital de niños o de otros servicios de pediatría en el nivel nacional, pero que sepamos que ahí están los pacientes y también entonces es para involucrarnos todos en algo muy duro, que es niños enfermos. Eso creo que tal vez incluso es la principal función de la Teletón, aparte de los recursos que se utilizan bien. Como humanizarlo, tal vez, como Sí. darle esa visibilidad a la parte humana y social. Sí, es una inspiración, creo que es para que todos también seamos Y lo más conscientes. lindo, como para ir aterrizando, lo más lindo de trabajar en el Hospital Nacional de Niños. Es una maravilla, o sea, los niños son maravillosos. Hay que tener cuidado de no acostumbrarse a verlos. Caminar por los pasillos, hay niños que tienen mucho tiempo estar ahí. Solo verlos es lo mejor, verlos ahí, sonreír a pesar de la situación, ver lo valientes que son tan valientes. La confianza que tienen en cosas que no tienen idea de por qué están pasando. La confianza que les da el tener a la mamá o al papá o al familiar a la par, y a pesar de que hay alguna gente extraña, incluso hasta con mascarillas, que les están generando dolor con una aguja deliberadamente, Sí. ver la confianza que les genera tener a la mamá o al papá ahí a la par. Probablemente sienten esto debe ser algo bueno, porque si no, no estaría dejando que esto pasara. Entonces, ver ese amor que existe, esa confianza, esa entrega que existe de los papás hacia los niños y los niños hacia los papás, y ver a los niños. Yo trato y nosotros tratamos de, seguimos siendo así en el hospital de niños la mayoría. Y de verdad, yo creo que nosotros tratamos de verlos, no solo al paciente que me toca ver, sino a los 5 o 6 pacientes que están alrededor y enterarse de qué es lo que les pasa, aunque yo no sepa tal vez ni idea de cómo ayudarle con su problema de salud. Pero hay un montón de niños lindísimos, diferentes, graciosos. Yo creo que es eso, es el montón de niños preciosos que hay ahí, verles los ojitos, la carita, las sonrisas. Y ahora estuve en emergencia, se ve un niño llorando, pidiendo ayuda. En ese momento estaba solito y poder, no sé, acercársele y, no sé, decirle algo, aunque no le ayude en nada con lo que le dije, siguió llorando, pero por lo menos intentarlo. Y en los hospitales hay una gran oportunidad y eso nos puede ayudar a todos. O sea, en realidad es lo mismo que ir por la calle y que alguien nos pida una dirección. Hay una cosa que a nosotros nos gusta también y es, los hospitales son enredados todos, como muchos edificios. Los hospitales tienen, además en nuestro país le hicieron otra torre por allá, hicieron un pasillo por aquí y un túnel y entonces... y hay gente que no tiene idea de, porque le dicen, vaya a la ventanilla tal, en el tal, y andan con un papelito perdidos ahí. Por todo lado. Y ayudarle a la gente a llegar a donde va. A mí eso también me parece que es muy bonito porque no necesita uno abrirle el abdomen o la panza a un paciente como cirujano para ayudarle. Se le puede ayudar a cualquier persona, hasta si anda buscando al baño, tal vez ya no aguanta las ganas y tiene que encontrar el baño. Y otra cosa que es muy impresionante es ver a las mamás, sobre todo a las mamás, que les da muchas veces miedo subirse en el ascensor porque hay gente que vive muy lejos y no están acostumbrados a los ascensores todavía. Y entonces deciden subir por las gradas porque les da miedo los ascensores. Y lo fuertes que son las mamás, sobre todo las mamás, alzando en brazos pacientes, niños pesados y subiendo las gradas. Y eso son muestras de amor que uno puede ver en cada rincón del hospital de niños. Qué bonito. ¿Verdad que sí? Sí. Eso es como... Sí, esas respuestas que te dejan ahí como que pensar. para reflexionar. Sí. Sí. Bueno, vamos a guardar esto para el clip y cuando salga la Teletón vamos a tirarlo. De verdad que sí. Doc, una última pregunta para finalizar. De todo el sistema de salud de Costa Rica, ¿qué sería algo que usted mejoraría o cambiaría? Qué buena pregunta. Radicalmente. Si pudiera hacer mañana el cambio.
No tengo, necesito tiempo para pensar en eso. Y yo normalmente, creo que normalmente puedo contestar preguntas. Si pudiera, Ujú. cambiar las cosas, mejoraría la forma en la que se detecten más tempranamente las enfermedades para que nos dé tiempo de hacer algo Ujú. antes y que tengamos más posibilidades de éxito. Nos enteramos de las cosas muchas veces muy tarde. Y tal vez, no sé si es un tema creo que es un tema de todo, es un tema de recursos, de mejor organización, eh, pero creo que tenemos que mejorar en la detección temprana de cosas. Creo que es un tema que todos hemos escuchado, pero que ese es el secreto. El secreto no es que el paciente llegue a trasplantarse, el secreto es evitar que el trasplante sea necesario, por ejemplo. Ok, Interesante. perfecto. ¿Algo que agregar, David, para ir cerrando? Yo creo que no. Primero agradecerte, Dani, Ujú. por el espacio. Agradecerle al doc que diera esta grata entrevista, conversación. Sí. Yo me voy muy feliz, me voy muy tranquilo. Me encantó compartir. Espero que a las personas que nos vayan a ver Sí. les guste, les funcione. Y siempre, yo sí, siempre agradezco estos espacios en el que más que profesiones, que estigmas, que momentos, eh, vemos humanos. Y yo Sí. quisiera tomarme el rato, tomarme el pedacito para agradecerte, Doc, de verdad, para agradecerte como paciente, para agradecerte como ser humano. Eh, mm, yo creo que yo puedo decir, dar testimonio, hablabas de Teletón y demás. Yo supe lo que fue estar internado una Navidad, sé lo que es estar con la Teletón en el tele y estando entubado, porque así estaba. Ujú. Recuerdo perfectamente y siempre te recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo estima. Al día de hoy, vuelvo y lo digo, Dani, y a todos los que nos vean, creo que lo decías fuera de cámara, de que no hay que creérsela tanto y esa modestia, pero sí hay algo que yo personalmente, como tu paciente y para la audiencia que lo está viendo, yo te tengo que agradecer porque gracias a Dios, obviamente, pero gracias a tu empatía, a la manera en la que aplicas la medicina, yo hoy soy un ser humano funcional con una segunda oportunidad después de un momento difícil y qué mejor manera, ¿verdad? O qué apertura de un médico que se ha sido tu médico durante Ujú. muchísimo tiempo y terminas teniendo una conversación amena. De verdad que es algo digno de admirarte, Doc. Así que te agradezco muchísimo. Y no, pues no, Dani, muchísimas gracias. Yo creo que No, con eso buenísimo, estaríamos. buenísimo. ¿Algo que agregar, Doc? Unas palabras finales. Nada, una experiencia interesante, una conversación muy agradable. Sí. Eh, Le quedo viendo el whisky, Doc. Pero va a llegar, va a Pero llegar. yo he hoy. anotado, Sí, no sí, se me va sí, a sí. olvidar. Ah, bueno. Y agradecerle mucho la oportunidad a vos, o sea, ha habido un orgullo que digas eso. Yo le agradezco a Dios, de verdad, la oportunidad que me da y a los médicos en general de poder ayudarle a la gente y que las cosas salgan bien. Ojalá casi todas y la mayoría de las veces. Y, y Daniel, un placer. Muchas gracias, muy interesante, muy educativo. Sí, está bonito. Y toda esta plataforma, felicidades por lo que estás haciendo Muchas gracias. y los mejores éxitos. Pura vida. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias al doctor José Pablo Garbanzo. Muchas gracias, David. David López, era, ¿verdad? Para servirles. Estaba. Es que cuál era el apellido, estaba de hace rato. Bueno, gente, gracias por llegar hasta acá. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí, Rajao, ¿verdad? Nos vemos. Chao, paz. Chao.